desde la ruta de seda de la época de Marco Polo y antes de eso, Genghis Khan, etcétera, etcétera, estamos entrelazados. Y al estar entrelazados es imposible que no tengamos influencias de lo más mínimo a lo más máximo en nuestra conducta humana, en nuestros preceptos, en nuestro idioma, en todo. Y aquella persona que lo niegue es absurdamente idiota. No, perdón, los racistas son idiotas. Los racistas son idiotas, son perturbados mentales, son enfermos. No hay otra manera de ser racista, es enfermo. Porque resulta ser que toda la playa de nazi del Tercer Reich, ninguno de ellos era catira de ojos azules. Ninguno. Ni Himmler, ni Goebbels, ni Göring, ni Hitler. Ninguno de estos desgraciados, ¿no? El término era el ario que ellos preconizaban como la raza superior. Ninguno. Y para el colmo de los casos, hay una película muy interesante que ocurrió, dicen, hasta cierta realidad, que buscaban al ario perfecto, con mediciones y todos los nazis. Tenían cánones de medición para ver quién era el ario exacto, de acuerdo a sus preceptos. Entonces agarraron a un tipo a la calle, así lo agarraron y comenzaron a medir. Dice, esto tiene las medidas, mira la nariz, la ceja, no sé qué, aquí, y era un judío. Era un judío el tipo. El ario perfecto era un judío. Te demuestra lo absurdo de las cosas, lo ignorante, la idiotez de las cosas. ¿Okay? Entonces, si todos somos mezcla, ¿qué me va a decir a mí que el judío es catire? No. Vaya a Israel y véalo. No Israel aquí. Israel ni hablar, judíos etíopes. Hay judíos yemenitas, hay judíos de la India, que sea de todas partes, judíos chinos, de todas partes. No hay una tipología humana en ningún pueblo. No hay. No que el venezolano es trigueño. No, el venezolano es blanco, trigueño, negro, azul, ojo chino, de todo. No hay una manera única de comer arepa. No hay un relleno único de la cachapa. O sea, los elementos, cuando entendamos nosotros que hay un cruce constante, evolutivo y profundo de culturas para la formación de las llamadas particularidades, es que los vamos a entender mejor a nosotros y a los demás. Y ahí está el quid de la historia humana, está el quid de la historia judía. La historia judía no se puede entender dentro de términos particularmente llamados judíos porque no existen. El hebreo es un idioma semita, adaptado por los judíos, evolucionó por los judíos, pues surge el arameo, que también está en los textos sagrados como el Talmud. Entonces, la Tierra Santa. ¿Sí? La Tierra Santa, ok. Tierra Santa, Tierra Sagrada. Pero un minuto. Eso no quiere decir que uno va solamente a vivir rezando toda su vida ahí. No va a ser monje ahí, no va a ser rabino ahí, ¿no? Como algunos quisieron hacer de eso. No. Va a ir allá con una misión humana, no solamente pensando en Dios. Hay que olvidarse de Dios a veces para hacer y cumplir con los designios humanos. No estoy hablando de ir en contra, ni a favor ni en contra, pero deja a Dios de lado y cumple con lo que tienes que cumplir y haz lo que tienes que hacer, porque tienes una misión, para eso fuiste creado. O sea, si tú piensas en Dios, que Dios te creó a ti, y tú eres único en tu especie, en tu género, ningún ser humano, hasta ahorita me he preocupado de averiguar si hay dos seres humanos igualitos. Nadie, todo el mundo me ha dicho, los entendidos, médicos, no, es imposible. No existe eso. No existe un ser humano igualito a otro. No existe eso. Todos somos diferentes. O sea, tantos miles de millones de seres humanos y todo el mundo diferente el uno a otro, generacionalmente inclusive. Algo me dice eso. Algo me dice eso. No para creer en milagros. ¿Cómo dejar los milagros? ¿Cómo dejar a Dios de lado? Algo me dice eso. Algunas conclusiones puedo llegar en cuanto a eso. Alguna convivencia puede llegar a eso, porque la diversidad está en las raíces de la creación humana, de la creación de todo, de las plantas, de los animales, de todo.
la diversidad. La diversidad. Nadie se puede creer superior a nadie. En ninguna especie animal, en ninguna especie de planta, en ninguna especie humana, caracterizándose como igual a una multitud. No, nosotros somos todos iguales, ustedes son diferentes, nosotros somos puros, nosotros somos... No existe tal cosa. Nunca ha existido tal cosa. Ahora que se atribuyan estos elementos y otra cosa. Que se lo atribuyan culturalmente a otra cosa, pero fisionómicamente, biológicamente, no existe. Mario, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Puedes, que me entró la duda de repente, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo sobre la vida después de la muerte? En el judaísmo hay varios conceptos que se desarrollaron desde el concepto más simple hasta el concepto cabalístico. El concepto más simple es que después de la muerte hay una vida, pero no está definida. No hay definición, hay vida, punto. Y el concepto cabalístico dice que hay un gilgul, hay un movimiento después de la muerte, la vida después de la muerte. Este gilgul se parece mucho, a veces dice, a la teoría de la reencarnación budista, ¿sí? De las religiones hindúes, al hinduismo, este gilgul. Pero el judaísmo no habla del más allá, habla de que hay un más allá, hay una existencia que no está descrita en cuanto a sus características y en cuanto a su desarrollo. No, Pero, sin embargo, las buenas acciones, etcétera, etcétera, hacen que el alma... Esta, para mi interpretación muy personal de lo que es poco que he leído, estas son atribuciones que le dan a las acciones, me parecen más cristianas que judías. Son más cristianas que judías. O sea, la recompensa después de la muerte en base a las acciones que has cometido en la vida es más cristiano que judío. Es un agregado muy cristiano a lo judío de la vida trascendental. Entonces, porque el cristianismo separa el cuerpo del alma. Entonces el judaísmo no lo separa, sabe que existe cuerpo y alma, pero conjuntamente no se puede separar. En cambio, al cristianismo sí. El cristianismo dice que hasta que se puede mortificar el cuerpo para liberar el alma. Mortificar significa torturar al cuerpo. La carne apresa al espíritu, apresa al alma y no la deja desarrollarse o manifestarse. Pero en el judaísmo no existe ni siquiera en la teoría cabalística un concepto de liberar el alma de la prisión materialista del cuerpo. Inclusive, más todavía, en el judaísmo no se ve como algo malo el desempeño del cuerpo, lo que en el cristianismo sí se ve como un sacrilegio. De ahí surgen los 7 pecados capitales, no sé cuántos pecados, que si la gula, que si el sexo, que si esto, que si aquello. En el judaísmo no. En el judaísmo nada es malo, pero todo tiene que ser medido. Para esto existen las leyes. O sea, el sexo no es malo en términos de que sea regulado. La comida no es mala, es muy buena en términos de que no se transforme en glotonería. O sea, nada es malo en la existencia si estos elementos son regulados, y para esto sirven las leyes que están establecidas como el Shulchan Aruch. Por ejemplo, acá, mira, ¿cuánto puedes comer? ¿De qué manera puedes comer? ¿Qué alimento puedes comer antes? ¿Qué alimento puedes comer después? Para que no te haga daño. Y los lácteos los comes antes y pasa un tiempo mucho más corto que si comes la carne antes y luego los lácteos. O sea, la carne tiene una digestión mucho más tardía que el lácteo, que es más rápido en cuanto a su digestión. Entonces, si mezclas las dos cosas, puede haber un choque en la proteína. O sea, todo está pensado, todo está racionalizado de alguna manera, no es caprichoso. Por lo tanto, los excesos son los condenados, más no la manipulación normal de los elementos. O sea, el cuerpo no tiene ninguna maldad en sí, hasta es bueno. O sea, comer, hay momentos de las festividades judías, como Pesach, por ejemplo, dice, tomarás hasta que te emborraches, por la alegría. Vino, 5 copas de vino, pero son momentos muy especiales, porque eso quiere decir que tienes un patrón de tu vida que eso. O sea, tienes que comer bastante, hay momentos que tienes que comer bastante, o sea, tienes que actuar bastante, o sexo, pero no, los fines, el Shabbat
Shabbat, los religiosos, ¿por qué tienen tantos hijos? El Shabbat hacen su fiesta. Estudian y después se miran la cara y se aburren de mirarse la cara y se viene otra cosa. Entonces hay elementos que se van compaginando en cuanto a realidades. El sexo no es un pecado. O sea, claro, el pecado es cualquier exceso como la comida mucha o el sexo mucho, no sé qué. O, cuidado, el pervertir estos elementos, el pervertirlos, el desviarlos de su proceso natural. ¿Qué significa? La comida no es mala, pero la comida tú tienes que normatizarla en cuanto a cuánto comer, qué no comer para que no te haga daño, para que no perjudique tu salud, porque la vida es lo más importante, la preservación de la vida es lo más importante. No puedes abusar de la comida, no puedes abusar de la gimnasia, no puedes abusar del viaje, no puedes abusar del sexo, no puedes abusar porque te perjudicas la vida, estás atentado en contra de Dios. La vida no es tuya, es otro precepto más. La vida en el judaísmo no es tuya, en el judaísmo no existe propiedad privada. No, eso no lo inventó Marx. Marx es un trasnochado de su abuelo rabino. Eso no lo inventó ni Marx, ni ninguna teoría socialista, ni marxista, ni pura pistolada. Eso lo inventó el judaísmo. No existe propiedad privada, ni de la tierra, ni de la vida. Suicidarse es un pecado en el judaísmo. No importa el motivo, no te pueden quitar la vida porque no es tuya. Te está quitando algo no tuyo. Y el que se suicida es sepultado aparte. En el cementerio judío hay una parte, lo sepultan por allá. Y tiene una rigurosidad muy particular este difunto con respecto a los demás. ¿Vale? Y así ocurre en todas las demás costumbres, porque no existe propiedad. El que es propietario de todo es Dios, y tú tienes que responderle a Dios porque lo que tienes es un regalo momentáneo que tienes que saber cómo utilizarlo. Las tierras, por ejemplo, la esclavitud en el pueblo judío. Si nos ponemos a leer en la antigüedad, la esclavitud. Venía uno, a mí me esclaviza otro judío, solamente me puede esclavizar por 7 años. Al 7º año me tiene que dar la libertad. Si yo como esclavo no quiero optar por la libertad, tengo ese derecho en el judaísmo, entonces quiero seguir siendo esclavo. Por X o Y motivo, porque hay muchos motivos, hay muchos motivos. Entonces me hacen un hueco en el lóbulo de la oreja, señalizando de que elegí ser esclavo y no ser libre, con una denigración. Malo, elegiste algo malo. Las tierras no tienen propiedad, no hay propiedad de tierra. Existe tal como el 7º año, hay que dejar descansar la tierra. El 7º año, el número 7 es muy significativo en el judaísmo. El 7º año se libera al esclavo, el 7º año se deja descansar las tierras y los productos que brotan de este descanso, porque brotan productos, la naturaleza. Entonces, lo pueden utilizar cualquier persona que pase por ahí, tenga hambre y quiera comer. Luego, tú tienes unas tierras que adquiriste. El año número 50 de adquisición de estas tierras tienen que regresárselas al dueño. Yovel, la Shemitah. O sea, hay una serie de normas muy estrictas en cuanto a una convivencia regular y normatizada. Y el judaísmo es eso. El judaísmo no es más creencia a Dios o menos creencia a Dios. Todo lo demás para mí simplemente es folclore hasta cierto punto. Pero el designio de Dios en el judaísmo no es que lo fastidies a cada rato con rezos y cosas. El designio de Dios es que sepas vivir. Y para saber vivir hay que cumplir con las normas establecidas. Y la función de los rabinos o dirigentes de un pueblo es aclarar estas normas, no sancionar a la gente con fanatismo, aclarar las normas para que se facilite su cumplimiento, no ser torquemadas. Sí, perdón. Un poquito, yo tenía una pregunta que era un poquito en seguimiento con la pregunta que hizo la señora Mía, que era cómo el judaísmo, si lo ha hecho, cómo lo ha hecho, si ha habido una reconciliación entre lo que es la fe
la fe a Dios, ¿no? Y la razón, que son dos cosas que yo sé que son muy tirantes. ¿Cómo ha hecho el judaísmo para tratar de reconciliar esos dos enfoques? Muy fácil. El judaísmo ha tomado como norma primaria y última la existencia, lo que Dios ha creado. La mejor manera de creer en Dios y de respetar a Dios es respetar su creación. Y respetar su creación significa preservar su creación. Respetar su creación significa no dañar su creación. Ecosistemas, siglo XX, XIX. ¿Qué estamos inventando aquí? Ecosistemas está en el Shulchan Aruch, está en la ley judía. O sea, ¿cómo preservar la creación? ¿Cómo utilizar la creación de una manera racional? Sin... ¿Cómo hacer uso de la creación desde el ser humano hasta toda la naturaleza, todos los elementos de creación, de una manera que no sea abusiva, destructiva, dañina, sino que sea racionalmente sostenible? Este es el elemento principal. El quid del judaísmo es eso. El quid del judaísmo es el respeto a la existencia en cuanto al uso de ella. Porque este uso es la relación que tú tienes con Dios y del cual tú te beneficias. Ahí está para mí el quid del judaísmo. O sea, no es solamente Dios, eres tú también. Tú tienes una importancia, pero esta importancia está en el respeto que tú te asignas a ti, en el tratamiento de los demás elementos constitutivos de la existencia. Y por lo tanto, no hay ninguna contrariedad, no hay ninguna contradicción. Cuidado, hay mayor cantidad de compromisos, hay mayor cantidad de exigencias que el cristianismo o que el islam. En la vida venidera pasa a la próxima vida, mira, la resurrección y esto y eso por el alma. A mí no me vayan con eso, pues. Tú acá tienes que cuidar la naturaleza, no puedes abusar de la naturaleza, no puedes abusar de la tierra, no puedes hacer que la tierra trabaje para ti de una manera indetenible para que dejes de ser fértil. Tú no puedes esclavizar a la gente, abusar de las personas. No puedes abusar de la creación en general, de cualquier elemento de la creación. Tienes que sintonizar y sincronizarte con la creación. Ser un elemento componente sincronizado de la creación, y este es el mayor respeto que puedes tener por Dios, porque la creación es de Dios. No saltar la creación, saltar las circunstancias humanas y naturales y existenciales para abrazar a Dios a cuenta de lo que te da la gana hacer con la creación de Dios. No sé si me doy a entender. Y de ahí viene la legislación judía, las normas judías, las leyes judías, que no son religiosas, son culturales. Lo único de religioso que hay en el judaísmo es creer en Dios, ¿okay? Pero creer en Dios en función de lo que estaba diciendo ahorita no es tanto religión como consideración de equilibrio. Puede ser racionalmente interpretado, puede ser racionalmente establecido sin agregar ningún elemento eminentemente religioso. O sea, puede ser un judío religioso secular completamente, como lo fue Spinoza. Las leyes de Kashrut no deberían ser religiosas, porque es para beneficio del ser humano. Correcto, pero hay gente que no entiende este contexto que estamos hablando acá y dice que las leyes de Kashrut son religiosas. No, es que las leyes de Kashrut son leyes de preservación, porque el Kashrut no es solamente no comer cochino. Usted va a Estados Unidos, a Israel, ve una pasta de diente kasher, ve un polvo para lavar kasher. Ahora, ¿qué tiene que ver el polvo para lavar kasher y pasta de diente kasher? Simplemente es una observancia de que los elementos que tú estás utilizando no te sean dañinos en cuanto a sus componentes y elaboración. Kashrut es eso, kashrut es conservación de la vida. Y esta conservación de la vida atañe a todos los elementos que te rodean.
todos los alimentos que te rodean, todos los elementos que tú consumes de alguna manera. Kasher es la pasta de dientes, el polvo para lavar, o qué sé yo, el champú, cualquier elemento es kasher. ¿Qué significa kasher? Ashgaha, supervisión. Es lo que los gobiernos comenzaron a partir del fin del siglo XIX, comenzar a supervisar los procesos de elaboración de los productos para que no existiesen elementos dañinos a la salud. Ahora le ponen alto en sodio, alto en azúcares. Eso es derivado del kasher. Y saben una cuestión, que la gente, yo tengo un hermano, mi único hermano vive en Palo Alto, California. Ahí está la inteligencia mundial, los grandes cerebros. Estos cerebros ninguno son, ahí no viene religioso, yo no vi con bucles religiosos, no sé qué, y con quién no vi nada de eso. Por lo menos el círculo donde está mi hermano. Y todos consumen kasher. Y que le diga más todavía, los científicos no judíos consumen kasher. Los musulmanes buscan el lugar del halal, porque el halal es un derivado de kasher. El halal que ellos llaman es cierta supervisión de productos alimenticios nada más. Y no Nada tengan más. cerdo, ¿no? Correcto, que no tengan cerdo, pero es solamente alimentación, en cambio kasher abarca todo. Abarca todo. Entonces, los musulmanes buscan kasher, seo kasher, más que halal, porque es mucho más estricto el kasher que el halal. Porque el kashrut tiene leyes, tiene normativas de supervisión. Es todo un proceso. ¿Kashrut o kasher? Kashrut es la normativa, kasher es el producto. Pero he visto que también en cuanto a vestimentas, que no se mezclen. Sí, como lino y lana. Porque dale. Shatnaz, sí, se llama Shatnaz. Hubo un problema en Israel. Hubo un problema con Zara, con la cadena Zara. La cadena Zara elaboró estos productos, naturalmente lino y lana, y los mandaron a sus tiendas en Israel. E inmediatamente la gente observante notó sus composiciones y Zara tuvo que retirar todo. Y tiene una explicación por qué están haciendo eso. No porque somos judíos, tiene una explicación. No porque me da la gana, soy judío y no quiero eso. No, tiene su explicación. Si no da explicación, me sabe a chocolate, pero sigo manteniendo eso. A mí me tienen que comenzar con la explicación. Lino y lana. Esto es Shatnaz, que se llama. ¿Verdad? Esta cantidad de normas, cuidado, yo no estoy convenciendo para que se metan a judíos, por favor, no se trata de eso. Se trata simplemente de explicar en qué consiste el judaísmo. Porque mucha gente cree que el judaísmo es unos rabinos con barba, no sé qué cosa, y esto, y una academia, y unos libros religiosos, y una sinagoga, pegándose golpes de pecho, a lo mejor no sé qué cosa. No, el judaísmo no es una religión, es una cultura. Es una cultura creída, formada, evolucionada, establecida en base a un respeto por la vida que deriva de la creación. ¿Por qué respeto a la vida? Porque respetamos la vida, por lo tanto respetamos al Creador que hizo la vida. ¿Okay? Es doble play. Pero no arranca, yo creo en el Creador y acá hago con la vida lo que me da la gana. Es al revés. Yo para llegar al Creador tengo que comenzar de abajo, no de arriba. ¿Okay? Esa es la diferencia. Es la diferencia. Bueno, miren, yo estoy tratando de explicar lo judío en su evolución y no estoy yendo, en la antigüedad pasó esto, en la Edad Media pasó esto, en Babilonia pasó esto, en Grecia pasó aquello. Porque trato de globalizar las culturas, trato de juntar los elementos culturales comparativamente hablando. De ahí que, por ejemplo, el paganismo es muy sabroso en cuanto a literatura, en cuanto a heráldica, cuentos y relatos, ¿cómo no? Pero, si a ver vamos, no deja ninguna sustancia en cuanto a elementos de vitalidad existencial. Como literatura muy bonito, como cuento muy bonito, como escultura es muy bello, pero el judaísmo ha sobrevivido y existido sin crear estatuas, sin crear templos, sin crear pirámides ni zigurat. Ha existido porque ha ido a la raíz de la existencia. Y la raíz de la existencia es la preservación misma de la existencia. Buscando la preservación de la existencia. Cuidado, esto no significa que el judaísmo lo ha logrado, pero ha tratado de, es la cultura que más ha tratado de aproximarse a eso. Es la cultura que más ha tratado de aproximarse.
Y de ahí que, siempre lo digo, como la etapa final de esta consideración, la cantidad, o sea, la afición de los judíos por ser médicos. Hay una gran afición natural, cuidado, la gran mayoría de los médicos judíos hoy en día a lo mejor ni siquiera conocen que existe el Shulchan Aruch. No se trata de eso. Pero eso ya viene encaminado, ya viene por allá. ¿Sí? El hecho de dedicarse a la vida, dedicarse a salvar la vida, dedicarse a mantener la vida. ¿Sí? Y los médicos judíos no son más que, como diría un amigo mío, son rabinos sin kippah y sin barba. Mientras que los rabinos saben del Talmud cómo preservar la vida, los médicos judíos saben de la academia cómo hacerlo bajo el mismo principio. No sé si hay algún planteamiento. Sí, por favor. Cuando estaba mencionando sobre las diásporas, Sí. también pensé en el momento en que los israelitas bajaron a Egipto, en algún momento superaron al núcleo porque ordenaron la matanza de los varones y los egipcios comenzaron a ver que los judíos, bueno, los israelitas eran prósperos y se multiplicaban, porque pasó en Babilonia y en otras partes. Obviamente hoy en día no se superan a las poblaciones locales, pero siempre sobresalen en ciertas áreas y son laureados, los premios Nobel y todo eso se ve hoy en día. El sobresalir no significa para mí que sea superior o tenga mayores aptitudes. Lo que tiene es, como tú dijiste, mayor cohesión y mayor empuje. Porque la insistencia dentro de lo judío es hacia la consistencia. Hay mucha insistencia, hay mucha presión en la población judía y siempre la ha habido por resaltar, por lograr algo. Es el reto que estamos hablando, el reto de la vida. O sea, el reto que nos da la vida es significativamente resaltante. Correcto, aportar algo. Bravo. Es resaltante. Yo tengo que dejar algo, tengo que poner mi granito de arena a ese conglomerado evolutivo. Y para hacerlo, tengo que buscar lo más útil posible para ello. Y dentro de esta máxima utilidad está la medicina, está la economía. Mucha gente dice, la economía, que los judíos se meten en la economía. Es lo más importante que ha habido en el mundo para impulsar el adelanto. Las sociedades más atrasadas del mundo, las sociedades menos desarrolladas del mundo, no han tenido lamentablemente la capacidad, cuidado, no estoy hablando individualmente, sino como sociedad dentro de un marco, para iniciarse en cuanto a sus aportes generales. ¿Por qué Estados Unidos aporta más? ¿Por qué Estados Unidos aporta más que China? Que China, estoy hablando. No estoy hablando de Venezuela, cuidado. ¿Por qué Venezuela aporta más que Bolivia? O sea, algo tiene que haber característico en estas sociedades para que sus aportes, no es que Venezuela es superior al boliviano, no. Algo tiene que haber en el conglomerado de estas sociedades para que su aporte sea más significativo en su movimiento cultural, sociológico, etcétera, etcétera. El venezolano absorbió mayor cantidad de extranjeros. El venezolano está en el Caribe, está en comunicación más directa con las civilizaciones occidentales que el boliviano, encerrado en las montañas de los Andes. Hay una serie de circunstancias que no son culpabilidades ni características propias, sino circunstancias, ¿correcto? Que algunas personas las han derivado del racismo. No, son circunstancias. Que sacas tú un boliviano, la llevas a Alemania, a lo mejor te gana un premio Nobel. Mario. Sí. Bueno, señores, otra oportunidad más que no los dejo hablar. Última cosita, en cuanto al kosher, si son normas que preservan al ser humano, si por ejemplo, en el caso de las telas, yo no soy alérgica a esa fusión, yo no estoy incumpliendo con nada porque eso es para mi preservación. Si a mí no me hace daño, está bien, ¿no? Que yo use esas telas o que coma cochino, bien cocido, o sea, ¿no? No. No, No. Porque es para el ¿por qué?
¿no? Simplemente esto sería, entonces cada quien tendría sus principios, sus normativas individuales. Kashrut particular. Entonces cada quien haría lo que quiera, y la significación de esto es que a usted no le hace daño, pero a otro lo va a hacer, así le va a hacer daño. Porque él va a decir, como a ella no le hace daño, a mí tampoco me hace daño, ahí sí le va a hacer daño. Es preferible que usted no lo use con tal de que no haga daño a los demás. Porque no es individual. Correcto, es colectivo. Colectivo. Bueno, señores, los quiero mucho. Hasta la próxima. Gracias.